A continuación vamos a hacer el montaje 1 de la práctica 3. En él usaremos tres diferentes transistores e iremos haciendo el mismo circuito con tres transistores diferentes. A la vez tenemos que la RC vale 2,2 kiloohmios y la RB tenemos que calcularla. La calcularemos mediante esta fórmula, dándonos un total de RB igual a 1.24 megaohmios. A continuación plasmamos el circuito en la protoboard y, como podemos ver, no teníamos una resistencia de 1,24 megaohmios, así que las hemos puesto en serie para llegar al valor igualmente. Primero lo hemos hecho con el circuito con el transistor 547 y una resistencia de 2,22 ohmios. Medimos la diferencia de tensión que hay entre IC e IE y ponemos un voltaje de 10 voltios, una tensión de 10 voltios, como nos dice la práctica. Nos vamos al osciloscopio y medimos desde el punto 1, que es la referencia, hasta aquí. Como podemos ver, nos da 5,28 voltios de diferencia de tensión. Esto es normal, debería de dar 5 exactos, pero es normal ya que dependiendo de la beta del transistor, este dato irá cambiando. En el siguiente paso, cerramos el sistema con el amperímetro para poder medir los amperios e iremos variando la fuente de voltaje y viendo cuál es la diferencia de voltaje en el osciloscopio. Dependiendo del voltaje, a determinado voltaje nos dará unos amperios que iremos colocando en esta gráfica hasta representar la forma que podemos ver ahí, que se llegará hasta el punto máximo con 10 voltios. A continuación vamos a hacer el montaje 1 de la práctica 3. En él usaremos tres diferentes transistores e iremos haciendo el mismo circuito con tres transistores diferentes. A la vez tenemos que la RC vale 2,2 kiloohmios y la RB tenemos que calcularla. La calcularemos mediante esta fórmula, dándonos un total de RB igual a 1.24 megaohmios. A continuación plasmamos el circuito en la protoboard y, como podemos ver, no teníamos una resistencia de 1,24 megaohmios, así que las hemos puesto en serie para llegar al valor igualmente. Primero lo hemos hecho con el circuito con el transistor 547 y una resistencia de 2,22 ohmios. Medimos la diferencia de tensión que hay entre IC e IE y ponemos un voltaje de 10 voltios, una tensión de 10 voltios, como nos dice la práctica. Nos vamos al osciloscopio y medimos desde el punto 1, que es la referencia, hasta aquí. Como podemos ver, nos da 5,28 voltios de diferencia de tensión. Esto es normal, debería de dar 5 exactos, pero es normal ya que dependiendo de la beta del transistor, este dato irá cambiando. A continuación, haremos la parte de la práctica B, que es una polarización fija con una fuente emisor estable. En esta añadiremos una resistencia RE al circuito anterior, como podemos ver aquí en el multisim. Aquí tenemos la resistencia añadida con su respectivo amperímetro para medir el amperaje. Le damos a Simulate, Análisis, DC, y aquí ponemos que el valor inicial sea 0 y el valor final sea 10. Este es el voltaje que nos va a dar la fuente de tensión
no es el voltaje que nosotros pondremos en la gráfica. En la gráfica el voltaje correcto será el VCE, que calcularemos posteriormente mediante cálculos manuales. En el output ponemos la intensidad de la resistencia que queramos medir y el voltaje, y nos representará con la gráfica, con voltaje de la fuente de tensión y el amperaje de IC que podemos encontrar sobre la resistencia R2. Después, por cálculos manuales, cambiaremos y realizaremos los cálculos necesarios para sacar VCE. Tener en cuenta que a la hora de hacer el circuito con el transistor 138 tenemos que hacer la simulación, el análisis de simulación desde 0, desde menos 10 a 0, debido a que es un transistor PNP que tiene los signos contrarios al resto de transistores. Por ese motivo, en esta práctica concreta con este tipo de transistor, haremos el análisis con valores diferentes en la gráfica horizontal.